Buenas, de parte del proyecto FES Transformación le damos la bienvenida a Javiera Petersen y a Nicolás Bohm, con quien estaremos hablando hoy sobre los desafíos para una industria sostenible e inclusiva en Latinoamérica. Por cierto que esta entrevista se va a basar mucho en un paper que ellos han contribuido para el proyecto FES Transformación, justo sobre estos temas, ¿verdad? Para actualizar un poco la información y el análisis que el proyecto tiene sobre qué está pasando con la industria en Latinoamérica y cuáles son sus principales desafíos. Y en ese sentido, tal vez para comenzar, sería importante, bueno, presentar a Javiera Peterson, es directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES en Chile, es economista de la Universidad de Chile, graduada en la Universidad de Chile, y también es doctoranda en Innovación y Políticas Públicas en la University College en London. Por su parte, Nicolás Bohm es miembro del directorio del OPES, del Observatorio de Políticas Económicas, es también doctorando en Economía en la Universidad de Massachusetts, y bueno, ellos fueron coautores de este paper que estoy mencionando. Entonces, para ambos colegas, la pregunta primera sería, ¿qué cambios importantes han habido en la situación de la industria mundial y el sistema productivo en los cuales América Latina ha quedado muy relegado? ¿Qué está pasando en los últimos 20 años en los sistemas industriales mundiales? Así, grosso modo. Bueno, voy a partir yo tratando de quizás dar unas pequeñas palabras de por qué es importante también esto. Entender qué es lo que está pasando con los sistemas productivos y entender qué pasa particularmente con la manufactura. Porque finalmente la revisión de la historia del desarrollo económico y también la revisión de todos los casos exitosos de procesos de industrialización entendidos como transformaciones profundas de la estructura productiva de los países, se evidencia que estos han estado guiados por cambios dinámicos del sector manufacturero. Entonces, desde ese entendimiento es que es importante entender cuáles son las características, cuáles son las tendencias del sector manufacturero y de la industria a nivel mundial y ver también de qué manera América Latina se está insertando en esas tendencias internacionales. Y yo creo que una de las principales características que ha tenido el sector manufacturero en las últimas décadas ha sido el gran liderazgo que ha tenido China y otras economías del Asia dentro de este sector. Esto es evidente sobre todo por un muy sobresaliente desempeño económico de China en relación a otros países industrializados ya hace décadas, y esto se ve claramente con cuál es la porción del valor agregado manufacturero mundial que empieza a tener este país sobre el total mundial. Y de eso también se despliega cuál ha sido la inserción que América Latina ha tenido en esta nueva tendencia en donde las últimas 2 décadas particularmente ha mostrado un proceso de industrialización y industrialización prematura. Ha sido el fenómeno que más ha caracterizado el comportamiento y la tendencia de la industria en América Latina. Y esto se evidencia por una composición productiva en la mayoría de los países de la región que evidencia una pérdida del peso relativo de la manufactura y una correspondiente mayor importancia del sector de los servicios, servicios que no están asociados a servicios de, por ejemplo, mayor contenido tecnológico, como por ejemplo serían los servicios ingenieriles, que estarían asociados a un proceso de industrialización un poco más virtuoso, que es lo que normalmente se entiende dentro de las características estructurales de los cambios de transición estructural que han tenido otros países desarrollados durante el siglo anterior. Y en este sentido creo que lo que está viviendo América Latina corresponde a un caso de industrialización bastante como clara en cuanto a la pérdida del empleo manufacturero dentro del total empleo, pero también la caída absoluta del valor agregado manufacturero dentro de la composición estructural total. Y esto exige que uno empiece a revisar más detalladamente qué es lo que está pasando al interior de los países para ver por qué se está perdiendo una competitividad productiva dentro de este sector que sin duda alguna va a poner límites a varios de los desafíos societarios que América Latina tiene en cuanto a al desarrollo sostenible en el futuro. Bien se sabe que la industrialización está de la mano de, por ejemplo, la transición energética o otros objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto es muy importante ponerle ojo a estas tendencias que está mostrando el sector manufacturero dentro de los países de la región.
Bien, interesante, Javier y Nicolás. Al respecto, les repreguntaría algo. Más o menos América Latina se acerca con un poco menos puntos al promedio que en países desarrollados se tiene el peso de los servicios. Obviamente la gran diferencia, como menciona Javiera, es la composición. ¿Podrían hacer una referencia muy breve a esta diferencia entre los servicios en países industrializados o más desarrollados y los que pasan en América Latina? Y también una segunda más breve pregunta también es, eh, se discute, se habla mucho, ¿no? Obviamente, y se acepta que América Latina vive una desindustrialización prematura. Sin embargo, décadas atrás, otros autores ya latinoamericanos habían usado el concepto de industrialización trunca. ¿Podrían hacer ustedes una relación entre las continuidades o incluso si hubieran tensiones entre estos dos conceptos, industrialización trunca y desindustrialización prematura, desde su opinión? O sea, primero, respecto a las diferencias en los países desarrollados y los países de América Latina, justamente la clave es el concepto de desindustrialización prematura, es decir, en general uno observa que los países desarrollados hay un momento en el cual la manufactura pierde peso relativo y eso tiene que ver con dinámicas propias de la composición productiva, incluso de la composición de la demanda en países desarrollados. Es decir, en países desarrollados en general, por ejemplo, la composición hacia servicios de la demanda hacia servicios no transables sube y eso genera una dinámica económica propia. El tema es que en América Latina lo que observamos es desindustrialización, más bien como un fenómeno de la orientación de políticas. Es decir, cuando hay un cambio importante en la orientación de política entre fines de los 80 y principios de los 90, ¿cierto? Con todas las políticas del consenso de Washington, la base industrial que con muchos problemas había logrado generar América Latina en los 50 años anteriores, eso se termina revirtiendo. Y entonces pasamos a esto que algunos autores, como Palma es quien lo acuña primero, llama desindustrialización prematura. Y respecto a los procesos anteriores, y este concepto de industrialización trunca, al menos como lo entiendo yo, tiene que ver con que antes de las reformas neoliberales de los 80 y los 90, observábamos un proceso de industrialización que estaba fuertemente basado en la protección de los mercados domésticos, pero en donde lamentablemente tampoco América Latina fue capaz de recortar diferencia en términos tecnológicos con los países del centro, y eso implicaba particularmente que no hayamos sido capaces de desarrollar una industria propia de bienes de capital, salvo algunos casos como en Brasil y algunos ejemplos que la verdad que son excepciones más que la regla. Y eso generaba una serie de dinámicas que siempre cuestionaban al proceso de desarrollo. Eso, por ejemplo, está muy ligado con las recurrentes crisis de balanza de pago y lo que se ha llamado usualmente como la tendencia a la escasez de divisas que han tenido los países de América Latina. Es decir, requerían bienes importados que eran fundamentales para la matriz productiva, pero no eran capaces de generar las divisas, las exportaciones para financiarlo. Y eso ha generado una dinámica compleja a lo largo de toda la historia, y eso no solamente ha sido un problema actualmente, que lo sigue siendo, sino que también en el periodo previo en que hubo una industrialización, pero insisto, tuvo rasgos en que no fue todo lo contundente que nos hubiera gustado, y también presentó problemas estructurales. Ahora, en el balance, la región se ha quedado fuera de este auge que ha habido en el valor agregado manufacturero en los países emergentes, que se concentrado sobre todo en Asia, y esto va a provocar problemas en nuestros modelos productivos. ¿Cuáles serían, retomando lo que ustedes dijeron en el documento para el proyecto FES Transformación, cuáles serían estos principales obstáculos que están impidiendo un mayor desarrollo de las manufacturas en América Latina? Mira, hay varias cosas, pero yo diría que uno los puede separar entre obstáculos externos y obstáculos de carácter más bien interno. Un primero obstáculo muy importante para cualquier proceso de industrialización es la economía política, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que hoy día hay intereses creados muy fuertemente en América Latina
a los cuales no les conviene la transformación productiva, y son justamente los sectores que se apropian de rentas muy importantes. Primero, y fundamentalmente todos los sectores ligados a los recursos naturales, y también algunos sectores ligados a bienes de exportación, pero que no les conviene que, por ejemplo, las cadenas de valor pasen a estar, o digamos que América Latina capture una proporción mayor de las cadenas de valor, sino que siga teniendo un rol bastante periférico, ligado al ensamblaje, etc. Entonces, hay un primer obstáculo muy fuerte que es de economía política, es decir, cómo somos capaces de generar una coalición que de alguna manera pueda enfrentarse a los intereses ya creados en América Latina. En segundo lugar, yo diría que hay obstáculos muy fuertes de carácter macroeconómico. Como sabemos, la región históricamente ha tenido crisis usualmente ligadas justamente al manejo de la balanza de pagos, es decir, crisis externas que tienden a, una vez que se generan incipientes procesos de crecimiento, a truncarlos, generar recesiones y volver a empezar en un ciclo que es como un círculo vicioso, porque justamente tiene que ver con las características de la matriz productiva en América Latina. Es decir, la incapacidad de generar bienes de alto valor agregado y la necesidad de exportar bienes intermedios y bienes de capital que son fundamentales para la matriz productiva, genera una dinámica de vulnerabilidad externa que a su vez genera una complicación para el cambio de la matriz productiva. Entonces hay como un círculo vicioso que tiene que ver con la matriz productiva y la relación con la macro. Y en tercer lugar, diría yo, un obstáculo muy importante tiene que ver con los tratados internacionales y la arquitectura económica internacional, ¿cierto? O sea, hoy día vivimos en un mundo en que, a diferencia de lo que pudieron hacer, por ejemplo, los tigres asiáticos, o lo que antes hizo Alemania, o lo que antes hizo Estados Unidos, o hizo Francia, por ejemplo, en que tenían un amplio espacio de política para guiar hacia dónde debía desarrollarse la matriz productiva. Hoy día los tratados de libre comercio, las reglas de las OMC nos dicen no pueden subsidiar, dicen, por ejemplo, no pueden poner controles a los flujos de capital, que es algo que particularmente hacen los tratados en donde cuando Estados Unidos impone las condiciones, y por lo tanto hay un conjunto de tratados internacionales que hoy día también son un impedimento bien importante para el desarrollo productivo. Ya, esos tres obstáculos dan pie a los desafíos que ustedes mencionan después en el documento. Pero quisiera, antes de pasar a esos desafíos, hacer una pregunta a Javiera. Tiene que ver con el primer componente que mencionaba Nicolás sobre la economía política. Esta búsqueda de rentas en América Latina que imposibilita realmente la orientación de recursos hacia otros sectores productivos más virtuosos. ¿Cómo se ha logrado resolver en otras regiones que han sido más destacadas en términos de desarrollo productivo y manufactura? ¿Cómo han logrado lidiar con este tema de las rentas que están en todos los países? ¿Qué estrategias se pueden usar a priori? ¿No? Claro. Yo creo que ahí lo clave está en el primer desafío, de hecho. O sea, voy a tratar de no pasar al tiro a ese punto, pero creo que se ejemplifica muy bien con el rol que el Estado juega al hacerse cargo finalmente de la administración de las rentas de una economía en pos de poder perseguir una estrategia de desarrollo que sea global y que sea realmente eficiente en poder perseguir los objetivos que se proponen. Yo creo que en el caso de América Latina es bien claro cómo las rentas que existen hoy día bastante agrupadas en lo que serían las rentas de recursos naturales, pero también en las rentas monopólicas de varias de las sectores económicos que tienen algunos países, finalmente son apropiadas por las hoy día empresas incumbentes y los sectores económicos incumbentes, y el Estado no tiene ni las capacidades ni hasta ahora ha mostrado finalmente la potencialidad de poder hacerse cargo de esas rentas con el fin de poder orientarlas a otros sectores. Yo creo que ahí empieza a reflejarse una de las principales diferencias que han tenido otros países exitosos en la administración de rentas, particularmente el caso de los tigres asiáticos, pero también otras economías nórdicas, por ejemplo, que han tenido un papel fundamental en la administración de renta de la economía, economías como por ejemplo Finlandia, que también fueron en un momento muy claves en el sector de los recursos naturales.
cuanto a la distribución de las rentas de esa economía, pero se contó con un Estado que fue capaz de poder establecer una institucionalidad que hizo que las rentas fueran hacia los sectores a potenciar. Eso en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, también fue muy claro cuando se genera la institucionalidad de los chaebols, en el que el Estado entrega ciertos subsidios y ciertas rentas, por lo tanto, con condicionalidades bastante expresas, que si es que no las llegaban a cumplir, las empresas que estaban ahí potenciándose, sencillamente el Estado se las sacaba. Eso es una capacidad de administración de rentas que hoy día los estados de América Latina tienen que construir con el fin de poder realmente tener una administración de rentas en pos de una transformación productiva. Y por eso está muy relacionado este primer desafío de economía política con cómo nosotros vamos a crear un Estado que empiece a acumular y a desarrollar capacidades productivas, organizativas, tecnológicas, que realmente permitan hacer este proceso. Yo creo que una de las cosas que ha mostrado, por ejemplo, la crisis del COVID hoy día, no solo en América Latina, sino que también en otros países que están empezando a vivir procesos de desindustrialización, es que los estados están perdiendo la capacidad de gobernar problemas públicos. Y eso es porque justamente el neoliberalismo ha instalado dentro de un estado una idea de que el Estado no tiene que tener esta capacidad para poder meterse en la economía, y una de las capacidades que más le quitó es justamente la capacidad de poder administrar rentas para procesos estructurales más profundos. Claro, y esto nos conduce al primer desafío que ustedes mencionan en el documento, que es justamente el papel del Estado. Ustedes mencionan la necesidad de un Estado desarrollista. Entraríamos un poquito a alguna mención que ustedes puedan hacer sobre este desafío, sobre todo tomando en cuenta las resistencias que existen de este término, porque la experiencia del Estado desarrollista en América Latina durante la fase de sustitución de importaciones para industrializarnos tuvo algunos sesgos, ¿no? Como ustedes bien lo dicen, eso no deslegitima ese papel, pero que hay que acondicionarlo a nuevas restricciones, nuevos entornos. Entonces, ¿a qué se refieren ustedes directamente cuando hablan de ese Estado desarrollista en su capacidad no solamente de regulación entonces, sino también de una labor más activa en la economía? Sí, yo creo que ahí es súper importante lo que tú preguntas, porque finalmente creo que en nuestra región, particularmente también en Chile, es que se hace una revisión histórica de ciertos procesos sin entender que hay elementos perfectibles. Y en ese sentido creo que el papel del Estado desarrollista en nuestra región careció de ciertos elementos de economía política que son importantes de rescatar. Por ejemplo, nunca existieron condicionalidades tan duras como el caso de otros países asiáticos para la entrega de rentas. Y por eso que se estableció esta idea del mito de la burguesía nacional con los estados-nación, que hacían que finalmente todo el bagaje de instrumentos que se entregaron durante el proceso de sustitución de importaciones fuese con un contrato no explícito de que en ese momento la burguesía nacional iba a estar en línea con los objetivos desarrollistas del Estado, y que finalmente eso resultó en que el Estado no tenía un manejo real de las rentas que estaba entregando para poder hacer un seguimiento estratégico de cualquier estrategia de desarrollo que en ese momento estaba planteando. Y es por eso que el Estado desarrollista, como objetivo que nosotros proponemos en el documento, tiene dos roles que son fundamentales. El primero de ellos es un Estado empresario o un Estado emprendedor, cuya principal característica es poder otorgar esta visión estratégica de transformación productiva que es clave para poder lograr la convergencia a la frontera productiva. Esto porque finalmente quienes son hoy día actualmente los dueños y los propietarios de los principales factores productivos que son necesarios transformar, no van a tener esta visión estratégica que solamente puede entregar el Estado como garante del interés general de un proceso productivo. Pero además de este rol empresarial, el Estado necesita tener un rol como administrador de conflictos, justamente por lo que estábamos comentando antes. El proceso de asignación de rentas es un proceso que es esencialmente conflictivo, es un proceso donde se van a generar nuevos perdedores y nuevos ganadores cada vez que se quiera crear un nuevo incentivo económico. Y si nosotros no tenemos un Estado que sea capaz realmente de hacer efectivo esta transferencia de renta, probablemente va a pasar parte de lo mismo que pasó en el periodo de sustitución de importaciones. Hoy vamos a tener otras experiencias de industrialización fallida que exigen nuevamente poner este rol relevante dentro de la disputa por el concepto de un Estado desarrollista como contraposición al Estado subsidiario que hoy día existe en la mayor parte de América Latina.
Y esto nos lleva al segundo desafío, que es el tema de la coordinación de políticas. ¿Cómo se complementa lo que acaban de decir sobre el Estado desarrollista con esa necesidad de también tener un espacio de coordinación institucional de políticas para poder orientar los recursos y las capacidades productivas? ¿Cuál es la relación entre este primer desafío y el segundo, la coordinación de políticas? ¿Y en qué consiste exactamente esta coordinación de políticas que ustedes proponen para América Latina, para los países de la región? Claro, o sea, ahí esto parte como de la observación empírica de que muchas veces dentro del propio Estado, y justamente por las presiones a las que está sujeta desde distintos actores, ¿cierto? Se generan políticas que son contradictorias desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen. Eh, y lo que hay que constatar es que la transformación estructural es un desafío muy complejo, porque justamente implica gestionar el conflicto con muchos actores y por lo tanto requiere que el Estado ponga sus diferentes herramientas de política al servicio de la transformación productiva. Entonces acá tenemos por un lado políticas sectoriales o políticas que podríamos llamar políticas industriales y por otro lado políticas de carácter macroeconómico que deben estar coordinadas y que eso no siempre lo están. Y acá voy a poner un ejemplo, que es algo que de hecho se observó en Brasil fuertemente, en Argentina también durante el último boom de los commodities, que fue la apreciación del tipo de cambio real, ¿cierto? O sea, la caída del valor del dólar medido en moneda doméstica que se observó a mediados de la primera década de los 2000 y principios de la segunda década de este siglo. Entonces uno tiene, por un lado, por ejemplo en Brasil se realizaban ciertos esfuerzos en pos de la industrialización y de apoyo a ciertos sectores emergentes desde el punto de vista exportador, eso por el lado de las políticas industriales, pero por otro lado, desde la política macro, desde la política monetaria, teníamos que no ser capaz de impedir la apreciación del tipo de cambio. Y eso generaba que si bien había un incentivo a ciertas industrias por un lado, por el otro lado, la caída del valor del dólar hacía que, medido en moneda doméstica, el precio que se recibiera por las exportaciones fuera menor, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un caso claro en que no hay una coordinación de Perdón, política. Nicolás, que te interrumpa. Esto que Sí. mencionas de esa descoordinación entre este intento de transformación política productiva industrial en Brasil, pero la desarticulación con la política monetaria, ¿es un error o es realmente la tensión entre intereses que están ahí luchando? ¿Cómo lo valoras tú más? No, yo creo justamente eso tiene que ver con la tensión entre intereses, pero eso es algo que desde los hacedores de política hay que pensar justamente en cómo resolver y qué mecanismos institucionales podemos tener para resolver el conflicto de interés al interior del Estado y finalmente implementar una política económica que sea coherente. Eh, entonces, lo que planteamos es que deben haber instancias formales de coordinación de la política económica y que esto tiene que ver tanto con la política industrial, la relación del Estado con ciertos sectores, ¿cierto?, a los cuales hay que asignar renta porque creemos que son los sectores que tienen mayor potencial dinámico, pero eso debe entrar en coordinación con otros aspectos más ligados a la macro, como por ejemplo la política monetaria, que es fundamental en el manejo del tipo de cambio, entre otras cosas, eh, y también con la política fiscal, ¿cierto? Entonces debemos ser capaces de generar una institucionalidad que propenda hacia la coordinación más que hacia tener un Estado parcializado que, dado que es sometido a distintos intereses, termina a veces implementando políticas contradictorias. O al menos, no sé si contradictorias, pero al menos no todo lo coherente que debieran ser. Sin duda. Y luego entra el tercer desafío que tiene que ver justamente con el papel del financiamiento. En el documento ustedes plantean que obviamente pueden haber diferentes formas de financiar una política productiva, ¿no? El mercado de capitales, etcétera. Pero ustedes le dan un énfasis a la Banca Nacional de Desarrollo, que sabemos que América Latina ha tenido bastantes problemas, ¿no? A nivel de país o subregionales.
¿Qué es lo que plantean ustedes para realmente darle a la banca de desarrollo un papel, tanto a nivel nacional como regional, un papel estratégico en la transformación productiva hacia una industria incluyente y sostenible, que además sea motor para el desarrollo de los otros sectores productivos? Acá creo que lo importante es entender que las políticas productivas y de transformación que se necesita la región van a requerir financiamientos con características que hoy día el mercado de capitales no está entregando. Y esto sobre todo por las características que el mercado financiero está teniendo a nivel global, características que por supuesto le dan forma a los mercados financieros y los mercados de capitales locales, y que están entregando esencialmente instrumentos de muy corto plazo y con precios muy altos que en general no van a atender las necesidades de financiamiento de proyectos que van a tener esencialmente un retorno de más largo plazo y que son también de muy alto riesgo. Y por lo mismo es necesario poder tener un sistema financiero en el que la Banca Nacional de Desarrollo pueda tener un papel más preponderante para poder entregar de esta forma instrumentos que sean de riesgo, que sean de largo plazo y que sean a precios competitivos, de tal manera de poder realmente entregar una infraestructura de financiamiento que vaya a dar cabida a las transformaciones que se tienen. Y en ese sentido, el Banco Nacional de Desarrollo, históricamente, no solamente en la región, sino también hay otras experiencias en el mundo. O sea, creo que vale la pena ver, por ejemplo, el caso de Japón, el caso también de Alemania, sobre todo, y no dejar tampoco de mirar con todas las fallas, pero también con todos los aciertos que ha tenido el BNDES en Brasil. Todos estos instrumentos han sido herramientas muy necesarias para poder integrar los sistemas financieros locales a una arquitectura financiera que sea más desarrollista en el sentido de entregar estos instrumentos que, como ya habíamos dicho, tienen estas características que no son tan comunes que entreguen los mercados de capitales locales. Y esto creo que es importante poder ver de qué manera los bancos nacionales de desarrollo se empiezan a integrar a la institucionalidad de cada país, pero también ver de qué manera se pueden hacer cierta coordinación regional, ya que van a haber varios proyectos de transformación productiva que requieren una escala no solamente en cuanto a física, sino que también de financiamiento que pueden exigir la coordinación de bancos nacionales de desarrollo de varios países o también bancos nacionales a nivel regional que puedan otorgar que puedan otorgar financiamiento a proyectos de inversión que toquen a más de un país. Y yo creo que esto es principalmente importante también para pensar de qué forma se empiezan a organizar estos bancos nacionales de desarrollo, volver a lo esencial que significa lo relacional que tiene un banco cuando entrega un financiamiento, a contraposición de lo que sería el mercado de capitales. El tener una relación más directa con el mismo proyecto que se está financiando exige también el no pedir tantos colaterales, por ejemplo, el poder tener un precio más competitivo y por lo mismo, cuando una banca nacional de desarrollo se integra al mercado local, al mercado financiero local, empieza a darle también forma a otros instrumentos financieros que no solamente entrega el sector público, pero sino que también entrega el sector privado. Y por eso es tan importante entender a la Banca Nacional de Desarrollo no como un eje aislado, sino que como un eje que está al centro de los mercados financieros locales. Digamos que en la región tenemos, bueno, aparte de la experiencia de bancos nacionales de desarrollo, como el que mencionabas en Brasil, la experiencia de Corfo en Chile, pero también tenemos algunos intentos subregionales como el CAF en la región andina o el Banco Centroamericano en Centroamérica. Y bueno, y a nivel regional, digamos, con un poco más de extensión, el BID. Lo que usted en su experiencia y análisis, qué le faltaría a estas bancas que formalmente son para el desarrollo para que realmente cumplan un papel importante en transformación productiva hacia una mayor agregación de valor y sustentabilidad en nuestros países? ¿Cuáles serían los defectos que estarían teniendo, los cambios que tendrían que tener para realmente convertirse en instrumentos de ese tipo que ustedes mencionan? Igual, yo creo ahí que pensando en estas experiencias locales, o sea, nacionales que tú mencionas, es también volver al origen, es importante volver al origen de lo que es una banca nacional de desarrollo. Yo creo que en el caso de América Latina, el BNDES en Brasil es el único quizás Banco Nacional de Desarrollo propiamente tal dentro de lo que es entendido como Banca Nacional de Desarrollo en su esencia.
El caso de Corfo fue un Banco Nacional de Desarrollo muy importante en su momento en Chile, pero al menos en los últimos 20 o 30 años en Chile ha cambiado un poco el rol del Banco Nacional de Desarrollo a ser solamente una banca de segundo piso, y eso se ve claramente en, por ejemplo, la composición de instrumentos financieros que entrega. O sea, está entregando mínimamente créditos directos y está entregando cada vez más garantías, y por lo tanto se pierde esta lógica de poder quebrar las características que entrega el mercado de capitales locales, porque al final los instrumentos que entrega el mercado de capitales locales no se ven mermeados por la composición del banco en este sentido. Entonces creo que también hay que repensar el rol de los bancos nacionales, al menos en el caso de Chile y en el caso de otras experiencias también de Cono Sur. Y en cuanto a las experiencias más regionales, yo creo que el principal problema ha sido la escala, que también carece mucho de los problemas a nivel local. Las escalas de los financiamientos han sido en general bastante bajas para poder realmente promover una estrategia de transformación o proyectos de inversión de más envergadura, que son los que estamos tocando en este documento cuando hablamos de políticas estructurales para la transformación estructural. El cuarto desafío tiene que ver con ampliar y resguardar el espacio fiscal, pero sospecho que puede haber aquí un puente con el anterior. ¿Cómo financiar la banca de desarrollo nacional? Es decir, porque para que tenga una apuesta con cierto nivel de riesgo y pueda favorecer emprendimientos que no necesariamente pueden mostrar una rentabilidad en el corto plazo, debe haber una buena fuente de financiamiento de esta banca. Eso es un preludio a la pregunta que sigue, que es el cuarto desafío. Cuando ustedes hablan de ampliar y resguardar el espacio fiscal, no sé si captamos que sería una pregunta de puente, ¿no? La de cómo financiar esta banca de desarrollo para que pueda tener un papel más transformador, y luego sí directamente el desafío del espacio fiscal, tanto en lo que tiene que ver con la captación tributaria, pero también el destino de estos fondos una vez que se convierten en ingresos fiscales para los estados. Sí, igual ahí la discusión del financiamiento de los bancos de desarrollo hay experiencias interesantes que hoy día están fuera de la discusión de política. Por ejemplo, si uno mira cómo financió Corea del Sur el cambio productivo, parte importante de los recursos vinieron del Banco Central, que eso es algo que hoy día parece fuera del debate. Ahora, más allá de eso, efectivamente, el debate sobre la política fiscal es muy importante y es muy atingente a América Latina, porque a lo largo de nuestra historia en general hemos tenido un déficit en ese sentido. Y acá hay, yo diría, al menos dos elementos que son fundamentales y que están relativamente diferenciados. Por un lado, tenemos la necesidad de fortalecer las herramientas de manejo cíclico que tienen que ver con el Estado, es decir, con la política contracíclica, propiamente tal, de parte de los Estados. En general, se habla bastante de la experiencia chilena como una experiencia de éxito en torno a la regla fiscal, y yo creo que eso es una verdad a medias. O sea, es cierto que el caso chileno ha sido exitoso en ser responsable fiscalmente y en tener una regla que ha dado espacios en momentos de crisis, pero en realidad la regla chilena no es contracíclica, es neutra al ciclo. Eso quiere decir que, por ley, en el caso chileno, los gastos del gobierno deberían ser independientes del ciclo económico. Uno en realidad a lo que debería apostar es a algo contracíclico, es decir, en los momentos de crisis el Estado gasta más y en los momentos de auge el Estado gasta menos. Experiencias con ese tipo de reglas la verdad es que no tenemos en el mundo mucho, en América Latina tampoco, aunque es cierto que, por ejemplo, para la crisis subprime del 2008-2009 hubo respuestas contracíclicas exitosas como el caso de Chile y otros. Entonces, ¿Te parece, Nicolás, que el caso noruego, donde de la renta petrolera solo el 4% se puede gastar en el presupuesto y lo demás tiene que ir a los fondos de inversión, sería un caso más bien de lo que mencionas, de ser realmente contracíclico? la verdad es que no lo sé, porque no sé hasta qué punto Noruega usa ese espacio que tú mencionas de manera contracíclica. Porque una cosa es tener reglas de ahorro y buena gobernanza de los recursos naturales, que sin duda Noruega es como un ejemplo así de manual,
Ahora, la verdad es que desconozco el caso de su manejo contracíclico. Ya, y hay otros, digamos, hay otras lógicas aparte de esto de poder ahorrar más en los tiempos de bonanza para prepararse para los malos tiempos. Por ejemplo, hay países, no voy a mencionar nombres, pero en Latinoamérica que en el momento del ciclo progresista de bonanza también económica con los commodities, apelaron a esta premisa. En los tiempos de bonanza vamos a invertir mucho, vamos a hacer infraestructura, porque esto va a tener una rentabilidad a largo plazo. O sea, más que ahorrar y hacer un fondo al estilo chileno, decidieron hacer mucha inversión en infraestructura. ¿Eso también te parece que puede ser una óptica alternativa Claro. a favor? Claro, y ese es como yo creo el segundo punto importante que hay que tener en cuenta. O sea, por un lado, el manejo contracíclico, que tiene más que ver con los gastos corrientes, y por otra parte, la inversión pública y particularmente la inversión para la transformación productiva, que eso debemos conseguirlo como algo de carácter mucho más estable y que de hecho deberíamos pensar que es deseable que ese tipo de inversión se financie con deuda, porque justamente eso trae retornos futuros, ¿cierto? Y ahí un ejemplo muy claro de crecimiento, digamos, tirado por la inversión pública es el caso boliviano, ¿cierto? O sea, ahí en Bolivia tenemos un claro ejemplo de que en el momento en que ellos empiezan a apropiarse de las rentas de los recursos naturales, un proceso que ellos llaman nacionalización, pero que es más bien, tiene más que ver con impuestos específicos a los sectores intensivos en recursos naturales. Ellos usan eso y aumentan desde los gobiernos del MAS fuertemente la inversión pública a niveles cercanos a 10% del PIB, incluso más, y eso, digamos, tira el carro del crecimiento y de la transformación productiva. Entonces, eso es un segundo elemento que hay que ver fuertemente y que eso en realidad no debería tener que ver con criterios de manejo cíclico, sino que con criterios de horizontes de inversión de largo plazo. Sí, les quiero provocar ahora sobre este tema fiscal. Algunos países que tuvieron una renta importante de productos naturales en los años anteriores, dijeron los gobiernos, vamos a captar excedente de estas rentas para poder hacer inversión y tal. Pero algunos criticaron, bueno, pero es que ustedes solo están sacando un excedente de una renta que es variable, que es volátil, ¿y por qué no tocan la estructura fiscal tributaria que no tiene que ver solo con la renta de recursos naturales? ¿Qué piensan de eso? Porque si solo se toca la de recursos naturales, pues parece que la ecuación queda un poco incompleta y va a haber un problema de sostenibilidad de estos esfuerzos de inversión y de transformación. Sí, absolutamente. Y ahí de hecho hay una gran deuda. Varios países de América Latina, incluida de nuevo Bolivia, por ejemplo, siendo que han sido exitosos en recuperar rentas de recursos naturales, no lo han sido en poder instaurar sistemas progresivos de impuesto a la renta. Y eso es una deuda muy importante en América Latina. El caso venezolano, por ejemplo, digamos, más allá de todos los problemas de política económica que ha tenido en los últimos 10 años, efectivamente en algún momento fue exitoso en capturar rentas del petróleo y utilizarlas al menos en una agenda social, pero eso tampoco fue capaz de llevarlo hacia la estructura progresiva del impuesto a la renta. Entonces, ahí hay un desafío que es muy fuerte para todos los países de la región. Sí, y vamos al quinto desafío, que nos lleva a un nivel más externo, más global. Los cuatro de alguna manera tienen que ver con el margen de política que usan los países en el tema fiscal, coordinación, etc. Pero el quinto que ustedes mencionan son los desafíos de inserción global y aluden fundamentalmente a la reducción del margen de maniobra que tienen nuestros países al insertarse de una forma tan subordinada en la economía internacional a través de cierto tipo de tratados de libre comercio, etcétera, acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el desafío realmente? ¿Hasta dónde América Latina tiene realmente algún país, por individualmente hablando, puede tener un margen de desafiar esas reglas de comercio e inversión que se nos ponen? Parece que se antoja que debe ser algo más subregional y regional, esa capacidad de negociación, ¿no? Claro, es que ahí esto se relaciona harto también con los obstáculos que estábamos mencionando anteriormente, el espacio de política disponible para que los países de América Latina, pero en general de la periferia, puedan utilizar herramientas de fomento productivo como las que utilizaron los hoy países desarrollados, está cada vez más limitado por las reglas que están gobernando el comercio internacional hoy día. Y finalmente está
cada vez más dependiente del unilateralismo y de las crecientes polarizaciones tecnológicas y económicas que hoy día estamos viendo. O sea, la guerra comercial que vimos hace un tiempo atrás es muestra de aquello, y es necesario que los países de América Latina puedan empezar a hacer frente a esta nueva realidad, refundando o siendo los promotores de una refundación del multilateralismo sobre nuevas bases, de tal manera que se puedan ampliar los espacios de política de la periferia y se pueda corregir este sesgo recesivo de la economía internacional. Y de esta forma, haciendo un poco ya lo que tú mencionas, o sea, es necesario lograr una coordinación de la región para poder lograr este objetivo, claramente, y por lo mismo es muy importante que se recupere un proyecto de integración de los países de América Latina y el Caribe, con un potencial de la promoción de procesos comunes de transición y de transformación productiva y desarrollo tecnológico, que es gigantesco, y también poder así promover y fortalecer la voz de la región en el ámbito internacional. Y en ese sentido, como desafío de política particular, creo que se pueden listar varios. O sea, es necesario que se haga una revisión de los tratados comerciales vigentes hoy día para poder así ampliar el espacio político que tiene cada país, también utilizar el espacio político de forma más acabada y haciendo ciertas alianzas regionales que, como ya mencionábamos, son clave para poder tener y potenciar la voz de la región, que a través de este análisis se ve que se tienen objetivos muy comunes en cuanto a la inserción global, y también tener ojo con los tratados que hoy día están pendientes en varias partes de la región. Un ejemplo de eso es lo que ocurre con el TPP. El TPP es un tratado que tiene todas las características de estos nuevos tratados comerciales, que la verdad es que su mayor peso está no en los acápites de comercio, sino en los acápites de, por ejemplo, inversión. El TPP, en el capítulo 9, de hecho, de inversión, en los requisitos de desempeño, establece que ninguna parte podrá hacer cumplir cualquier requisito para transferir a una persona en su territorio una tecnología particular, un proceso productivo u otro conocimiento de propiedad. O sea, bajo este artículo que pone el TPP, este tratado elimina todos los beneficios que supone, por ejemplo, un aumento de la inversión extranjera directa, que está directamente relacionado con cómo los países que reciben la inversión extranjera directa pueden empezar a desarrollar las capacidades tecnológicas y productivas que le permitan hacer uso de la tecnología y de las innovaciones que están trayendo las economías, las empresas extranjeras, para uso propio, para poder generar conocimiento local y de esta forma hacer pie a la transición económica. Entonces, el TPP es uno de los tratados que creo que enmarca harto de qué manera se puede empezar a cerrar más aún el espacio que los países latinoamericanos tienen, y por eso un desafío que hoy día está pendiente y muy latente en, por ejemplo, Chile. En el caso de nuestro país, el TPP se va a discutir en marzo, si es que lo vamos a integrar o no, es estar atento a cómo nosotros podemos hacer no solamente mejores negociaciones locales, pero también, también con coordinación regional, pero también poniendo ojo a lo que significan toda la agenda comercial que hoy día está en tabla en varios países de la región. Sí, y además de lo que mencionan de cómo estos tratados afectan en general a la economía, cómo afectan a los propios tratados subregionales de integración económica, ¿no? Como al Mercosur, al Mercomún en Centroamérica. O sea, los van moldeando o los van fragmentando, y eso a la larga hace que, digamos, esta inserción subordinada y fragmentada, ¿no? Y con muy poco margen de maniobra. Luego tenemos un último desafío que me parece que es clave, es el tema de la definición de sectores. Es decir, si tuviéramos unas condiciones de coordinación, de financiamiento, de una mejor disposición de inserción internacional, hay que atajar este desafío. ¿A qué sectores le apostamos? ¿Cuáles son los criterios que se tienen que plantear en la política pública para apostar por sectores? Porque a veces se apuesta por ciertos sectores por intereses de renta, intereses económicos, o por una moda XY, pero no, esa tarea, esa disputa entre políticas horizontales y verticales, ¿no? ¿Cómo absorberla en estos tiempos, este desafío de apuesta por sectores? Como ustedes saben, se ha criticado mucho de que no deberíamos apostar por sectores, sino que por entornos favorables para determinadas políticas horizontales y no tantos sectores. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan al respecto? Y una
una cosa cortita antes, una anécdota respecto a lo que decía Álvaro de los tratados de libre comercio. El momento en que Chile empieza a negociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos apura esa negociación justamente porque Chile había decidido entrar al Mercosur, y como Mercosur, lo más probable era que posteriormente se generara una negociación como bloque con Estados Unidos. Entonces lo que hace Estados Unidos es que apura la negociación con Chile, y Chile finalmente rompe las tratativas con el Mercosur y firma con Estados Unidos. Entonces ahí hay como un ejemplo concreto de este tipo de teje y maneje en las negociaciones de los tratados. Respecto a los sectores y este debate de las políticas verticales o horizontales, nosotros creemos que claramente las políticas industriales deben ser selectivas, es decir, ser verticales, elegir sectores, justamente porque no todos los sectores tienen el mismo potencial en términos dinámicos de crecimiento, de ganancias, de productividad, de inserción en mercados internacionales, y como decía Javier hace un rato, eso implica conflicto, porque eso implica que el Estado tiene que elegir hacia dónde transferir rentas, y eso genera ganadores y perdedores. Y si no lo decimos así claramente, la verdad es que es difícil partir en un terreno que realmente sea propicio para la política industrial. Entonces, lo primero es decir, sí, hay que elegir sectores, y eso implica elegir ganadores y perdedores. En el camino, por supuesto, que se pueden cometer errores, pero si uno tiene una política industrial bien planificada y donde haya diversificación, obviamente no se apuesten todos los huevos al mismo canasto, vamos a tender a ser mucho más exitosos. Y ahí lo que hay que pensar es, bueno, ¿dónde tenemos potencial, justamente? Es decir, ¿dónde los países de América Latina, si generan un esfuerzo desde el Estado, pueden transformarse realmente en líderes mundiales? Y ahí nosotros creemos que algunas pistas las entrega, por ejemplo, Carlota Pérez, cuando ella habla de la industrialización ligada a los recursos naturales. Es decir, no se trata de hacer como que nosotros no tenemos recursos naturales y apostar a otros sectores, sino que, bueno, aprovechemos la capacidad instalada que tenemos en recursos naturales, pero a partir de ahí generemos procesos mucho más complejos. Y lo que nos parece es que a lo que hay que tratar de apostar, y siguiendo también la propuesta de Carlota Pérez, son justamente a segmentos o a nichos de especialidad de alto valor agregado, donde en general se observan precios altos y más o menos estables, y por lo tanto hay potencialidad de buscar rentas, pero ya no desde el punto de vista de rentas ricardianas, sino que rentas tecnológicas. Y por lo tanto, cada país debería hacer un análisis de en dónde tiene capacidad instalada, y a partir de ahí industrializar los recursos naturales con una visión de a qué mercados de nicho a nivel mundial poder apostar. ¿Cómo vencer una crítica que te pueda decir que eso de alguna manera es mantener una reprimarización? ¿Cuál sería un poco el argumento para desafiar ese juicio de valor que a veces se dice cuando uno plantea esta transformación hacia atrás de recursos naturales, por ejemplo? Yo creo que eso, a ver, es válido tener ese cuestionamiento, porque también nosotros muchas veces escuchamos de parte de hacedores de políticas neoliberales un discurso de decir tenemos que innovar, tenemos que generar cambio productivo, pero lo que se esconde atrás de eso es simplemente el mantenimiento de la ventaja comparativa, o sea, de seguir produciendo lo mismo. Lo que nosotros estamos diciendo no es produzcamos lo mismo, sino que es aprovechemos la capacidad instalada, pero dotando de contenido tecnológico a los recursos naturales. Y eso es algo muy diferente que, a ver, para ponerlo con un ejemplo, una cosa es producir una fruta y venderla simplemente como vino, y otra cosa es generar procesos mucho más complejos que tienen que ver con las cadenas de frío, que tienen que ver con la trazabilidad, etcétera, y ponerla en mercados mundiales como un producto gourmet de alto precio. Eso es distinto. O una cosa, por ejemplo, en el caso de Chile, es simplemente
producir cobre y venderlo. Otra cosa es empezar a generar encadenamientos hacia atrás, en donde, por ejemplo, parte de la maquinaria para la minería empieza a producirse localmente. En Chile, por ejemplo, hay una capacidad instalada en la industria del cobre, hay servicios de ingeniería, por ejemplo, que pueden ser utilizados a la hora de un plan de encadenamientos hacia atrás. Entonces, tiene que ver con aprovechar lo que tenemos, pero para el cambio, no para el mantenimiento del status quo. También ahí me recuerdo aquel concepto de migración lateral, ¿no? Como el que usó Finlandia, que a partir de las tecnologías desarrolladas con recursos naturales pudieron migrar a otros nichos productivos, pero aprendieron de las tecnologías y métodos productivos que desarrollaron con los recursos naturales. Sí, estamos entrando en la parte final. Tal vez algunas preguntas redondeadoras, digamos. Es difícil mantener este equilibrio entre tratar de luchar por una mayor productividad económica que te genere más ganancias, más empleo, más crecimiento, pero a la vez hay que preocuparnos porque estamos destruyendo las condiciones de los ecosistemas. Para América Latina, en toda su diversidad, ¿cómo lograr un poco estos equilibrios con sociedades tan desiguales, con tanta pobreza, pero que además estamos deteriorando nuestra diversidad y estamos siendo muy vulnerables al cambio climático? ¿Cuáles son las pistas para encontrar equilibrios y que no sea una falsa dicotomía o un trade-off entre ambiente y crecimiento y empleo, por ejemplo? O empleo, productividad, no es más crecimiento mismo. Yo creo que esto está bien ligado también a la respuesta que Nicolás estaba dando, porque finalmente hay que entender que el cambio estructural tiene que estar subordinado a los desafíos sociales que tiene la región. Y en ese sentido, la región enfrenta desafíos muy claros en cuanto a la generación de empleos de calidad, hacer frente a la crisis climática y también hacer frente hoy día a lo que es la crisis del coronavirus y hacer frente a una recuperación que sea sostenible y una recuperación que sea justa y equitativa. Y en ese sentido creo que la luz que hay que integrar en los planes de recuperación en vista de un modelo de desarrollo ya además de largo plazo es poder dar un impulso a la sostenibilidad basado en lo que habíamos ya conversado, que es una coordinación de políticas tecnológicas, de políticas industriales, de políticas fiscales, financieras, medioambientales, cuyo objetivo sea el establecimiento de esta nueva estructura de incentivos a favor de la inversión, de la generación de empleos de mayor productividad y del desarrollo de cadenas productivas locales o regionales. Y en este sentido, esto tiene que estar integrado en una agenda que tiene como principal fin reducir la huella ambiental y mejorar el mantenimiento y también la recuperación de la capacidad productiva del patrimonio natural. Y por eso, por ejemplo, una de las industrias que asoma en casi todos los países de la región con harto potencial tiene que ver con la industria manufacturera de la salud. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, las capacidades acumuladas en lo que sería el sector de la salmonicultura entregan ciertos conocimientos tecnológicos que pueden ser potenciales para poder generar una manufactura en el sector de la salud y también en la industria farmacéutica que hace pie a un desafío societal muy claro en nuestro país y en varios otros países de la región que tiene que ver con el precio de los medicamentos. De la misma forma, el desafío de la seguridad alimentaria, el desafío de la economía circular, el desafío de la transición energética, son todos desafíos sociales que están integrados dentro de lo que tendiese a ser una agenda de transformación productiva y que creo que todas las muestras hasta hoy día de la evidencia empírica nos dan luces para poder pensar que toda esta agenda verde, de crecimiento verde, se va a lograr solo si podemos hacer un cambio hacia mayor usos productivos de los recursos que hoy día nosotros tenemos. Y eso es, históricamente ha sido la transformación estructural con un mayor contenido de la industria al centro de ella. De hecho, la evidencia empírica más reciente muestra que en general los procesos más nuevos de industrialización son incluso más limpios que procesos de tercerización. Entonces hay que tener claro que finalmente la agenda verde y la agenda productiva son agendas que están entendidas desde el mismo núcleo y que por lo tanto no son para nada dicotómicas en cuanto a los desafíos que tienen los países de América Latina. Sí, interesante. Se deduce de lo que han dicho tanto Javiera como Nicolás, que la manufactura ocupa un papel central, es un papel de bisagra, que si bien necesitamos mejorar en los servicios, mejorar en las actividades agrícolas, etcétera, pero que si no tenemos un peso importante en las manufacturas que catapulten a los otros sectores productivos, América Latina va a estar de alguna manera condenada a un papel muy subordinado siempre en el sistema productivo mundial. Quería finalizar con una pregunta
digamos, para lo que son para nuestra audiencia en la Fundación EVER, el proyecto de transformación social ecológica. Una parte importante de nuestra audiencia son personas que están haciendo la política pública, personas que están preparando planes de gobierno para partidos. Y uno ve una ausencia muy importante de este tipo de abordar estos desafíos que ustedes plantean, y parece que estamos atrapados, aún incluso en las líneas progresistas, entre una lógica muy neoliberal de apelar a la ventaja comparativa o un desarrollismo de alguna manera voluntarista, ¿verdad? Que no reconoce las dificultades que están en el entorno. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a la luz de lo que han puesto en el paper para que los que están haciendo, los que tienen que dedicar a hacer política pública y preparar para planes de gobierno y tal, puedan abordar estos temas de transformación productiva y no dejarlos en un vacío o simplemente tomar lo que se está diciendo desde otras vertientes políticas que no son, creo que, las que nos pueden transformar? ¿Cuáles serían así sus recomendaciones más sobre estos desafíos de meterse en estos temas, de empoderarse en estos temas? Voy yo. A ver, yo creo que hay varias cosas, pero yo creo que un tema fundamental tiene que ver con lo que mencionaba también Javiera y en algún momento yo también respecto a las restricciones de economía política. Es decir, la transformación estructural, más allá de que, por supuesto, que hay que tener un ejército de técnicos, de ingenieros, de sociólogos, de economistas, etcétera, pensando cómo llevar a la práctica y cómo ser eficiente, digamos, en el diseño de la política industrial. Más allá de eso, las barreras más fuertes tienen que ver justamente con cómo gestionar el conflicto y con cómo ser capaces de construir una mayoría por la transformación productiva. Eso es difícil porque tiene que ver con un horizonte de largo plazo que muchas veces es un horizonte mucho más largo que el de la política diaria, porque evidentemente hay que ganar elecciones, hay que estar en los temas de la coyuntura, y eso es fundamental para cualquier proyecto de transformación, por supuesto. Pero junto con eso, es necesario construir una mayoría sólida que tenga capacidad de una mirada larga, de estratégica a 20 a 30 años plazo, y desde ahí ser capaz, digamos, de superar los obstáculos que van a poner las fuerzas que, digamos, son beneficiadas por el status quo y que tiene que ver con el interés económico. Entonces, yo creo que ahí, al final, lo más importante es pensar, uno, cómo se construye esta mayoría, y segundo, cómo se institucionaliza en el Estado una forma de hacer política económica que genere una cierta distancia relativa entre los poderes del Estado y la influencia de los grupos de interés en términos económicos. Es decir, digamos, por un lado, es necesario estar muy vinculado al sector productivo, porque justamente hay que estar en una constante retroalimentación para saber qué es lo que se necesita y qué es lo que hay que hacer, pero a la vez poner mucha distancia para que los intereses que son los de los grupos económicos actuales no terminen permeando y poniendo un poco en cuestión a la transformación productiva, que es algo que, por ejemplo, fue un vicio que tuvo la política industrial en América Latina en todo el periodo de sustitución de importación. Gracias, Nicolás. No sé si Javiera quiere agregar algo al respecto o algo que no sé, que quisieran decir para finalizar esta entrevista. Sí, yo creo que muy de acuerdo con lo que Nicolás dice, y quizás en términos más concretos, yo creo que es importante que los países y que los hacedores de políticas, de alianzas que estén buscando la transformación productiva, puedan realmente entender e identificar cuáles son los sectores productivos actuales que pueden ser
aliados finalmente de la transformación productiva. Eso es importante porque en esta lógica de la transferencia del juego de la transferencia de rentas, de un juego que siempre genera perdedores y ganadores, hay que entender, identificar muy bien a los ganadores y hay que entender cuál es el poder que el Estado tiene sobre esos ganadores y cuál es el poder que el Estado tiene sobre esos perdedores. Tener un plano general y muy concreto sobre esa distribución de poder que existe en la estructura productiva de los países es clave para poder diseñar políticas que realmente sean eficientes. Y por eso nosotros proponemos que la economía política sea un instrumento que esté integrado al diseño de la política económica y que no solamente sea utilizado ex post a una política fallida, como muchas veces se ha visto en las revisiones de ciertas experiencias fallidas en América Latina. Entonces, eso por una parte creo que es clave que en el diseño de estas políticas de transformación el componente de economía política esté claro en cuanto a entender este mapa de relaciones de poder que existen para poder realmente entender quiénes van a ser los que ganan, los que pierden y cuáles son las alianzas que el Estado puede empezar a tener sobre esto. Y en segundo lugar, también entender que las relaciones de poder de la centro y periferia no solamente limitan cuáles son las políticas que los países de la región pueden perseguir, sino que también permean mucho cuáles son las políticas que se discuten dentro de cada país. En ese sentido es que el poder estructural del capital, no solamente local, sino que internacional, también va a empezar a moldear discusiones de políticas que hoy día cada vez van a ser más importantes. Por ejemplo, lo que sería la transición energética. Se está viendo cierta tendencia a que los países hoy día más avanzados en, por ejemplo, lo que sería la industria solar, de la generación de energía solar, están en búsqueda de campos para poder poner sus plantas solares. Y finalmente, lo que más se ha visto es que cuando estos países que ya tienen un ganado de terreno en cuanto a la capacidad productiva y tecnológica dentro de esta industria, van a ciertos países de la periferia a buscar terreno para poder finalmente poner sus plantas solares, se empiezan a generar contratos que empiezan a modificar también cuáles son las transiciones energéticas dentro de cada país. Entonces, entender también esta dinámica del mapa del poder, también que se exporta y también se importa, para poder identificar cuáles son realmente las potencialidades de acuerdos tecnológicos que nosotros podamos tener con ciertos países. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido realmente un placer, un momento muy importante para el proyecto FES Transformación. Estar con pensamiento joven, fresco, latinoamericano, con argumentación, con conciencia y compromiso con una causa de transformación progresista. Así que gracias a ustedes por los aportes que le han dado al proyecto. Quisiera invitar a las personas que puedan ver después de este video a que pudieran visitar la página de OPES, del Observatorio de Política Económica de Chile, donde yo he podido visitar la página y no solamente van a encontrar análisis sobre el propio Chile, pero también hay unas incursiones ya que tratan de pensar de una manera más regional o subregional, lo cual es muy importante y debe expandirse en nuestra región latinoamericana. Gracias entonces a Javiera, Nicolás, que tengan un buen tiempo y hasta la próxima. Espero que no sea la última que puedan aportar al proyecto. Un gran tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.